hay un barco que tiene media tonelada de masa y contiene dos cargamentos, vigas de hierro y tablones de madera. Así, después de haber encontrado esta fórmula que nos permite calcular si el nivel del agua subió o bajó después que el barco volcó y realizar tanto la sustitución como las operaciones pertinentes, se obtiene claramente que el nivel del agua bajó 0,87 centímetros. ¡Genial! Si quieres saber el enunciado y la resolución completa de este interesante ejercicio, quédate. Te garantizo que aprenderás mucho más el principio de Arquímedes. Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este canal todos los videos son públicos y totalmente gratuitos. Además, todos los videos están completamente desarrollados. Adelante, aquí siempre tienes las puertas abiertas. Aquí en la mejor asesoría educativa solo te pedimos 3 cosas para tu beneficio. La primera es que te suscribas, así nos ayudas a crecer y a llegar a más personas para ayudarlas. La segunda es que compartas este material, así ayudas a tus familiares, amigos y compañeros. También te invitamos a apoyar el canal. ¿Pero cómo? A través de una donación en el link de nuestro Patreon, que encontrarás acá debajo en la descripción. Y si tienes alguna duda de cómo realizar esta donación, acá te dejo mi correo en pantalla, el cual es jorgegranadillo@gmail.com. Al escribirme te podré orientar acerca de cómo apoyar nuestro canal. De antemano, muchas gracias, porque por ti este canal continúa creciendo, logrando ayudar cada vez a más y más personas. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio acerca del principio de Arquímedes. Veamos el enunciado del mismo. En una presa de bordes verticales hay un barco que tiene media tonelada de masa y contiene dos cargamentos, vigas de hierro y tablones de madera, media tonelada de masa en cada tipo de carga. La embarcación vuelca, cayendo al agua la carga. Al volver el bote a su posición inicial, flota sin la carga de hierro ni la de madera. Si la superficie de la presa es de 50 metros cuadrados, calcular lo que ha bajado o subido el nivel de agua en la presa después de caer los dos tipos de cargas al agua. Se sabe que la densidad del hierro es de 7.900 kilogramos sobre metros cúbicos. Este fue el ejercicio que dejé en el video inmediato anterior, donde se explicó con lujo de detalles el principio de Arquímedes. ¿Te has perdido de este video? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo el principio de Arquímedes. ¡Genial! Pasemos a representar lo que está sucediendo. Se tiene una presa con una superficie de 50 metros cuadrados, es decir, el área de la presa es de 50 metros cuadrados. Al colocar un barco de media tonelada, es decir, de 500 kilogramos, recuerda que una tonelada son 1000 kilogramos, la masa de madera también es de 500 kilogramos, media tonelada, y la masa de hierro también es de media tonelada, es decir, 500 kilogramos. Evidentemente, al colocar este barco con ambas cargas, el nivel del agua aumentará. Luego, el enunciado menciona que el barco vuelca cayendo las cargas al agua, quedando en la siguiente situación. Obsérvese acá. Por supuesto, el barco flotando, como la densidad de la madera es menor que la del agua, quedará flotando. Pero, ojo, la densidad del hierro es mayor que la del agua, por lo tanto, la carga de hierro se irá al fondo, es decir, se hunde completamente. Obsérvese que en esta última situación, el nivel del agua ha variado. Ahora es este nuevo nivel, ¿correcto?, el cual se ha destacado en morado. Ahora bien, ¿qué se solicita? Llamemos X al aumento del nivel del agua cuando se encuentra el barco con la carga. Por supuesto, esta distancia X es esta misma. Y vamos a llamar Y, obsérvese acá, Y, al nivel del agua cuando el barco ha perdido la carga. Ahora bien, exactamente lo que se solicita es esto, el delta H. Y evidentemente delta H no es más que X menos Y, ¿correcto? Obsérvese acá. Delta H es igual a X menos Y. Ahora bien, no sabemos cuánto vale X ni cuánto vale Y, pero lo que sí sabemos es que si delta H es mayor que 0, es decir, que si al restar X menos Y resulta un número positivo, de seguro el nivel del agua habrá bajado, porque claro, X es mayor que Y evidentemente se observa que el nivel del agua disminuyó, porque repito, X es mayor que Y al restar un número mayor menos un número menor, por supuesto se obtiene un delta H positivo. Pero si sucede lo contrario, que al calcular delta H nos da negativo, nos da menor que 0, es indicativo de que el nivel subió. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que Y es mayor que X. Recuerda que según la regla de los signos,
cuando se restan dos números, el signo del resultado es igual al número de mayor valor absoluto. Una vez que ya sabemos que se solicita, que es justamente delta H, ahora debemos avanzar en obtener X y en obtener Y, ¿correcto? De tal forma que podamos calcular la diferencia de nivel cuando el barco estaba cargado, o lo que es lo mismo, sin volcamiento, y cuando el barco perdió la carga, es decir, con volcamiento. ¿Cómo podemos relacionar las variables X y Y en esta situación? De la siguiente manera, observa. Fija tu atención en esta figura. Cuando el barco tiene la carga, observa que la parte destacada en azul, esta que está acá, esta parte destacada en azul, representa el volumen de agua desplazado debido al barco sin volcamiento, o lo que es lo mismo, al barco con la carga, y este volumen desplazado lo podemos obtener. Por supuesto, simplemente el volumen desplazado será igual al área, la cual es conocida, multiplicada por esta altura, es decir, así. El volumen de agua desplazado del barco sin volcamiento, esto significa sin volcamiento, es igual al área de la presa multiplicado por la altura del nivel del agua. Y aplicando este mismo razonamiento, también podemos calcular el otro volumen desplazado. Acá en la segunda situación, el volumen destacado en morado, que es cuando el barco perdió la carga, ¿correcto? Este volumen evidentemente también es igual al área de la presa multiplicado por la altura del nivel de agua, es decir, así, el volumen de agua desplazado por el barco con volcamiento, CB significa con volcamiento, es igual al área de la presa multiplicado por la altura del nivel del agua en esta segunda situación. Ahora bien, al visualizar estas ecuaciones caemos en la cuenta que relacionan las variables que nos interesan. Por un lado, X, que nos interesa colocar acá para calcular la diferencia de nivel, y también se tiene Y, que por supuesto debemos también colocar acá para calcular la diferencia de nivel que necesitamos. Por lo tanto, vamos a proceder a despejar X y Y de estas ecuaciones. Es bastante sencillo, observa. Simplemente el factor área que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Ahora vamos a proceder a sustituir el despeje de X y Y acá, en nuestra variación de nivel. Observa, la variación de nivel es igual a X menos Y. Como tienen el mismo denominador, podemos simplemente restar los numeradores y escribir un solo denominador, así. La variación de nivel que debemos calcular será igual a el volumen desplazado en la primera situación, en esta situación, cuando el barco está cargado, menos el volumen desplazado de agua en esta segunda situación, cuando el barco perdió la carga. Y por supuesto, finalmente dividir esa diferencia entre el área de la presa. Muy bien. ¿Cómo podemos obtener el volumen desplazado por el agua en el primer caso y el volumen desplazado por el agua en el segundo caso? Bueno, recurriendo al principio de Arquímedes, vamos a ello. Esta es la fórmula a la cual llegamos para calcular la variación de nivel del agua en la situación de cuando el barco está cargado y en la situación de cuando el barco ha perdido la carga. Vamos a comenzar a calcular el volumen de agua desplazado del barco sin volcamiento, es decir, en este primer caso. ¿Qué nos dice Arquímedes? Que cuando se coloca un objeto sobre el agua aparecen algunas fuerzas. Vamos a dibujarlas. Acá se visualizan. Por un lado se tiene el empuje del barco sin volcamiento. Este empuje es por supuesto debido al agua. Y por otro lado se tiene el peso del barco cuando tiene la carga. Y por supuesto, en la segunda situación, como los tres objetos quedan separados, se tendrá el empuje que sufre el barco debido al agua, el empuje que sufre la madera y por supuesto el empuje que sufre el hierro. Y lógicamente cada uno de estos objetos tiene su propio peso. Tenemos el peso del barco, el peso de la madera y el peso del hierro. Arquímedes nos dice lo siguiente, que la fuerza de empuje del barco sin volcamiento siempre es igual a la densidad del líquido, que en este caso es agua, por el volumen desplazado, ojo, desplazado, observa esta D, desplazado del barco sin volcamiento por la gravedad. Y por otro lado se tiene que el peso del barco cargado no es más que masa por gravedad. Pero ¿cuánto vale esta masa en este primer caso? Bueno, evidentemente, como el barco está cargado, será la masa del barco más la masa de la madera más la masa de hierro por la gravedad. Por supuesto, ya sabemos que un objeto colocado en el agua queda en equilibrio, ¿correcto? ¿Y qué significa equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes acá en el primer caso? Bueno, el empuje del barco sin volcamiento menos su peso,
esto debe ser igual a 0. Y por supuesto, si pasamos a la derecha, este peso que está negativo pasa a positivo, obteniéndose esta igualdad. Obsérvese acá. Vamos a proceder a sustituir cuánto vale el empuje del barco sin volcamiento. Bueno, ya sabemos que es igual a la densidad del agua por el volumen desplazado del barco sin volcamiento por la gravedad. ¿Y cuánto vale el peso en el primer caso? Bueno, ya sabemos que es igual a esta expresión. Si fijas tu atención en esta ecuación, observarás que la gravedad simplifica con la gravedad y es bastante sencillo proceder a despejar el volumen desplazado del barco sin volcamiento, que es justamente lo que necesitamos. Recuerda que este valor es el que necesitamos acá para sustituirlo en la fórmula que nos permitirá conocer la variación de nivel. Por lo tanto, el volumen desplazado del agua sin volcamiento simplemente es igual a la masa del barco más la masa de la madera más la masa de hierro, acá está, dividido entre la densidad del agua, ya que la densidad del agua está multiplicando y pasa a dividir a la derecha. Y listo. Así hemos obtenido esta importante ecuación. El volumen desplazado por el barco sin volcamiento, o lo que es lo mismo, el volumen de agua desplazado por el barco cuando tiene la carga. Ahora vamos a proceder a calcular el otro volumen, este volumen destacado en morado, el volumen desplazado por el agua con volcamiento. Vamos a etiquetar estos dos volúmenes en las figuras. Obsérvalos acá. El volumen destacado en azul oscuro es el volumen desplazado por el agua sin volcamiento, y el volumen desplazado de agua en el segundo caso, el cual se ha destacado en morado, es el volumen desplazado por el agua con volcamiento. Muy bien. Acá he colocado la expresión del volumen desplazado por el agua sin volcamiento. Ahora vamos a proceder a calcular el otro volumen, este que está acá. ¿Cómo podemos calcular el volumen de agua desplazado con volcamiento? Bueno, recurriendo de nuevo a Arquímedes. En este momento te pido que pongas mucha, pero mucha atención. Cuando se tienen varios cuerpos en un líquido, en este caso en agua, debemos analizar cuerpo por cuerpo. De la siguiente manera, la fuerza de empuje del barco con volcamiento será igual al empuje que sufre el barco más el empuje que sufre la madera más el empuje que sufre el hierro. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular estas fuerzas? Bueno, según Arquímedes, el empuje que sufre el barco será igual a la densidad del agua por el volumen desplazado por el barco por la gravedad. El empuje que sufre la madera será igual a la densidad del agua por el volumen desplazado por la madera por la gravedad. Y de la misma manera, el empuje que sufre la carga de hierro será igual a la densidad del agua por el volumen desplazado por el hierro por la gravedad. Ahora bien, acá viene el dato muy pero muy importante. ¿Cuál es el volumen de agua desplazado por el barco? Este que está acá destacado en verde claro. Este es el volumen de agua desplazado por el barco. ¿Cuál es el volumen de agua desplazado por la madera? Este que está acá. Este que está acá es el volumen de agua desplazado por la madera. Y ojo, mucha atención. ¿Cuál es el volumen de agua desplazado por la carga de hierro? Bueno, evidentemente este volumen es este, el que sobra, este que está acá, este y este y este. Pero resulta que como el hierro se hundió totalmente en el agua, obsérvalo acá, el volumen de agua desplazado por la carga de hierro, este volumen, coincide perfectamente con el volumen de la carga de hierro, porque el hierro se encuentra totalmente sumergido. Por lo tanto, el volumen de agua que desplaza coincide con todo su volumen. Repito, con todo el volumen de hierro coincide el volumen de agua desplazado por el hierro, cosa que no sucede ni con la madera ni con el barco. ¿Por qué? Porque la madera y el barco quedaron flotando, y como quedaron flotando, existe una porción fuera del agua, como por ejemplo en el barco esta, y en la madera esta porción quedó fuera del agua, de tal forma que podemos escribir esto, obsérvalo acá. Ojo, el volumen de agua desplazado por el hierro es exactamente igual al volumen de la carga de hierro. Y repito por qué, ya que es muy importante, porque el hierro se fue al fondo, porque el hierro se encuentra totalmente sumergido en el agua. Genial, continuemos. Ahora bien, si fijas tu atención en esta expresión, caemos en la cuenta que la densidad del agua por la gravedad podemos extraer la factor común sin ningún problema, logrando escribir la primera ecuación de esta manera. El empuje del barco con volcamiento será igual a la densidad del agua, que la hemos extraído factor común, por el volumen desplazado por el barco, más el volumen desplazado por la madera, más, ojo, el volumen desplazado por la carga de hierro,
que coincide exactamente con el volumen de hierro. Y por supuesto todo esto multiplicado por la gravedad. De tal forma que la sumatoria de estos tres volúmenes, el volumen desplazado por el barco, más el volumen desplazado por la madera, más el volumen desplazado por el hierro, no es más que el volumen de agua desplazado del barco con volcamiento. Y recuerda que justamente este volumen es el que requerimos acá en nuestra expresión para obtener la diferencia de niveles. Y por otro lado tenemos que el peso en la segunda situación, cuando el barco ya no tiene la carga, ¿a qué es igual? Muy bien, como los cuerpos se encuentran separados, será igual al peso del barco más el peso de la madera más el peso del hierro. Una vez que ya tenemos el empuje en esta segunda situación y el peso total en esta segunda situación, ahora apliquemos la sumatoria de fuerzas. Recuerda que en esta situación también los cuerpos se encuentran en equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Observa, vamos a aplicar esta fórmula de sumatoria de fuerzas a cada uno de los cuerpos en el segundo caso. Y por supuesto ya sabemos que las fuerzas que sufren cada uno de los cuerpos en este segundo caso no son más que el empuje del barco con volcamiento menos el peso total. Y evidentemente de esta ecuación el peso que está negativo lo podemos pasar a la derecha positivo, obteniéndose esta igualdad, ¿correcto? Ahora bien, ¿cuánto vale el empuje del barco con volcamiento? Bueno, lo acabamos de calcular según el principio de Arquímedes y nos dio esta expresión: la densidad del agua por el volumen de agua desplazado del barco con volcamiento por la gravedad. Y esto debe ser igual al peso en la segunda situación, que no es más que el peso del barco más el peso de la madera más el peso del hierro. Y si fijas tu atención en esta ecuación, caerás en la cuenta que es bastante sencillo despejar el volumen requerido, el volumen desplazado por el agua del barco con volcamiento. Este será igual a el peso del barco más el peso de la madera más el peso del hierro, dividido entre estos factores, la densidad del agua por la gravedad, tal como se visualiza acá. Por supuesto, ya sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, el peso del barco no es más que la masa del barco por la gravedad. El peso de la madera no es más que la masa de la madera por la gravedad. Y finalmente, el peso de la carga de hierro no es más que la masa de la carga de hierro por la gravedad. Por supuesto, todo esto dividido entre la densidad del agua por la gravedad. Si fijamos nuestra atención en este numerador, caemos en la cuenta que la gravedad la podemos extraer factor común, escribiendo esta expresión así, de donde evidentemente la gravedad se puede simplificar, de donde finalmente el volumen de agua desplazado cuando el barco ha volcado o cuando el barco ha perdido la carga será igual a. Matemáticamente podemos separar cada uno de los términos del numerador entre este denominador, quedando así: la masa del barco entre la densidad del agua, más la masa de la madera entre la densidad del agua, más la masa de hierro entre la densidad del agua. Esta expresión representa el volumen de agua desplazado por el barco, esta representa el volumen de agua desplazado por la madera, y ojo, acá viene el detalle de este ejercicio. Esta última expresión representa el volumen de agua desplazado por el hierro. Pero, ¿qué le ha pasado al hierro? Observa lo que le pasó, míralo acá. Se ha hundido completamente. Por lo tanto, el volumen de agua que desplaza la carga de hierro coincide con el volumen de hierro. Por tal razón, podemos escribir esta expresión de esta manera, obsérvalo acá. ¿Qué logras visualizar? Se logra visualizar que el volumen de agua desplazado por el hierro se puede escribir como el volumen de hierro. Y por supuesto, ya sabemos que el volumen de un objeto no es más que la masa del objeto dividido entre la densidad de ese objeto. Y mucho cuidado con este detalle, ya que es el más importante de todo el ejercicio, porque simplemente el hierro se encuentra totalmente sumergido en el agua, de donde evidentemente todo el volumen de hierro coincide con el volumen de agua que éste desplaza. Excelente, continuemos. Como ya conocemos el volumen de agua desplazado del barco sin volcamiento y conocemos el volumen de agua desplazado del barco con volcamiento, ahora simplemente toca sustituir acá en esta expresión para conocer nuestra variación de nivel, que es justamente lo que el ejercicio solicita. Procedamos a sustituir. El volumen de agua desplazado por el barco sin volcamiento ya sabemos que es igual a esta expresión, menos el volumen de agua desplazado por el barco con volcamiento es igual a esta expresión. Ahora solo resta aplicar algunas operaciones algebraicas
Por ejemplo, este signo negativo afecta a todos los signos dentro del paréntesis. Menos por más menos, menos por más menos y menos por más menos, quedando esta expresión, obsérvese todos los signos negativos en las expresiones dentro del paréntesis. Vamos a continuar operando esta expresión. ¿Qué logras visualizar en esta expresión? Bueno, que este término es idéntico a este, pero ojo, con signo contrario, por lo tanto se pueden simplificar. Este término también es idéntico a este, pero ojo, con signo contrario, por lo tanto también se pueden simplificar. De tal forma que en el numerador solo queda la masa de hierro entre la densidad del agua menos la masa de hierro entre la densidad del hierro. Y una vez que hemos llegado a esta expresión, podemos ahora proceder a sustituir los datos. ¿Cuánto vale la masa de hierro? Bueno, media tonelada, que son 500 kilogramos, obsérvalo acá. Acá se visualiza, entre la densidad del agua. La densidad del agua la podemos tomar como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, menos la masa de hierro, ya sabemos que es de 500 kilogramos, dividido entre la densidad del hierro. ¿Pero cuánto vale la densidad del hierro? 7900 kilogramos sobre metros cúbicos, tal como lo indica el enunciado, dividido entre el área de la presa. ¿Pero cuál es el área de la presa? 50 metros cuadrados. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos simplifica con kilogramos, obsérvese acá. Y como este metro cúbico va a quedar en el numerador, metro cúbico simplifica con un metro cuadrado, quedando el resultado en metro. Perfecto, unidad de diferencia de nivel. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que nuestra diferencia de nivel toma un valor aproximado de 0,0087 metros. Y ojo, obsérvese que da positivo. ¿Y qué quiere decir que la diferencia de nivel de positivo? Quiere decir que el nivel del agua bajó, no subió, porque claro, X es mayor que Y, tal como ya lo expliqué cuando comencé a resolver el ejercicio. Finalmente podemos expresar este resultado en centímetros, recordando que en un metro hay 100 centímetros, así metro simplifica con metro, y al multiplicar 0,0087 por 100 se obtiene que el nivel del agua ha bajado después del volcamiento exactamente una altura de 0,87 centímetros. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto